Bueno, que los patitos, estamos con el asunto de Francia y de la gobernabilidad en un país realmente complicado de un tiempo a esta parte respecto de la bicefalia, la conllevancia, la cohabitación, aunque en este momento no estamos con situación respecto de dos partidos que estén en la presidencia, en el Elíseo o en el ámbito del primer ministro en Matignon. El de exteriores es el Quai d'Orsay. No sabemos cómo sucedió en los tiempos de 93-95 con Balladur el señor Mitterrand, luego Chirac con Lionel Jospin y previamente el propio Chirac con el señor Mitterrand entre el 86 y el 88. Ya tenemos un vídeo específico hablando de un tema llamado terrorismo que salió a la luz por una imprudencia en un debate de las elecciones presidenciales de 1988. Es un vídeo interesante. Bueno, no digo que en los otros 3000 que hay en el canal no sean interesantes, pero viene a cuento respecto de lo que estamos hablando de Francia. De el gran Charles, el gran François, el gran Jacques. Y ahora tenemos al pequeño Napoleón Macron Bonaparte. El presidente que, bueno, debido a la reforma que hizo precisamente Jacques Chirac, en donde la presidencia del mandato era 7 años y se rebajó a 5, y por tanto se rebajó 2 años. Y por eso nos encontramos con que el primer mandato de Chirac fue del 95 al 2002 y el segundo del 2002 al 2007. El cierto es que en 2007 se produjo una circunstancia curiosa, en la que precisamente el despedido François Bayrou, ex primer ministro de Francia, quedó tercero. Quedó tercero en aquellas elecciones que estaban un poco atomizadas. También las siguientes estuvieron, en las que perdió precisamente Nicolas Sarkozy, aunque ya Bayrou quedó con la mitad de los votos en esa primera vuelta. Digamos que en 2007 en la primera vuelta obtuvo casi un 20%, lo cual es algo importante para una formación de centro, más allá de la tradicional dicotomía entre conservadores, gaullistas en buena medida, y socialistas. Sobre todo después de la situación del mayo del 68, las elecciones que hubo después, con la situación de Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, y después ya finalmente el señor Mitterrand, que dice como que las elecciones del 74 pues que estuvieron de alguna manera, pero estuvo en 2 mandatos, 14 años. François Mitterrand para Francia lo fue casi todo cuando estuvo ahí al mando. En 2007 estuvo el señor Sarkozy. Tenemos alguna película comentada sobre esa disposición. La realidad respecto del referéndum de 2005 de la Constitución Europea lo hemos tratado en buena medida. Y después de eso está el catacrack del sistema, un poco, en cierta medida. Los socialistas se fueron a la verga, curiosamente después de la disposición de haber tenido el presidente Chirac, después Sarkozy y después François Hollande. En el año 2007 fue Ségolène Royal la que intentó obtener la presidencia. Estaba casada con el señor François Hollande. Y ella, cuando llega la segunda vuelta, después de haber tenido esa disposición, lo voy a buscar, porque seguramente sea lo más mejor. Pero de mientras vamos con eso, ciertamente es importante el hecho de que el gobierno de Bayrou tuvo que dimitir tras perder la moción de confianza por 364 votos en contra, haciendo 94 votos a favor. Se dice que el tema respecto de diciembre de 2024, con, bueno, la finalización
el mandato anterior, François Bayrou, gobierno saliente, bueno, pues septiembre, diciembre. Bueno, es que Bayrou venía de un partido propio y por tanto tenía esa disposición de ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo tenemos protagonismo? Bayrou sigue siendo alcalde de Po. Esta disposición de los franceses de tener varios cargos a la vez, lo cual ciertamente es algo particular, muy francés. Ser primer ministro, ser alcalde, ser ministro o ser presidente de una región es algo eh, para investigarlo, ciertamente. Se dice como que el tema de no poder aprobar unos presupuestos viene muy de medida inducido por las ganas de quitárselo del medio y buscar algo distinto y alternativo. Estas cosas, y voy a pasar por Cataluña circunstancialmente, porque el ministro de Territorios de Ultramar del señor Bayrou es alucinante. Es Manuel Valls, que pasó por el Ayuntamiento de Barcelona a través de una disposición en la que le quitaron el gobierno de la ciudad a los separatistas, en aquel caso Esquerra Republicana de Cataluña. Y fue Manuel Valls para dárselo a Ada Colau, a Ada Colacao. Bueno, pues ahí estuvo en 2019 y eso debe tener lugar en la memoria. En donde el PDeCAT, que controlaba la herencia de Convergencia, como dijo muy bien en un vídeo el doctor Lamata, en su hemeroteca de Twitter, controlaban lo orgánico, controlaban el grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado. Son la Marta Pascal la que induce a votar la moción de censura, porque Puigdemont dijo no nos va ni nos viene, no tenemos nada que ver con esto, así que absteneos. Y la Marta Pascal, por la represalia al señor Rajoy, dijo esto tiene que salir adelante. Tiene que salir adelante. Otra cosa es que el PSOE fuera el del 155 también. Eso es otra. Pero fue una situación en la que luego fueron perdiendo poder internamente y se fueron automorisionando los del PDeCAT cuando Puigdemont, que era la figura mítica, ya tenía una marca que era Junts. Y por lo tanto, todo el sacrificio que hicieron fue en vano, con un seppuku ritual que es alucinante. Es algo que está pasando en Francia respecto de tener les Républicains un espacio desaparecido en buena medida, aunque postergado a la desaparición del Partido Socialista, o en paralelo, que era el espacio que antes era el RPR, Movimiento para una Mayoría Presidencial, que estaba vinculado a el gaullismo y luego a Sarkozy, veía demócratas y republicanos, y él como republicano, porque no era de izquierdas, no era liberal, pues tenía esa disposición de ser como los americanos, de tener su partido republicano. En Francia, la situación de los socialistas, con la alcaldesa de París como único enganche, por lo menos hasta el momento, está a punto de terminar. Y nos encontramos ciertamente con esa disposición en la que el partido de Macron se formó como si fuera la UCD del 76, deprisa y corriendo, para tratar de mantener el status quo en el que se hundían los contendientes previamente establecidos. En 2007 nos encontramos con la situación de que Nicolas Sarkozy obtuvo en la primera vuelta 11 millones y medio de votos, prácticamente, 31,18, y Ségolène Royal, la esposa de François Hollande, obtuvo el 25,87%. Y François Bayrou, 19, prácticamente. Y en Marine Le Pen, un poquito más de 10%. En la segunda vuelta, Sarkozy 53, Ségolène Royal 47. Con lo cual el quinquenio fue para Monsieur Sarkozy. Luego nos encontramos en 2012, en el que el resultado será diferente,
en donde el candidato no será Ségolène Royal, sino su marido, el señor François Hollande. No sé si ya estaban divorciados, creo que sí. Nos encontramos con esa disposición en la que Nicolas Sarkozy iba por la Unión por un Movimiento Popular, el Partido Radical de Francia, Nicolas Sarkozy. François Hollande incorporaba el Partido Radical de Izquierda. Y en la primera vuelta, François Hollande ganó con un poquito más de 10 millones. Y Nicolas Sarkozy perdió con un poquito menos de 10 millones. 28,63 y 27,18. El Frente Nacional obtiene un 18% casi, con más de 6 millones, 6 millones y medio casi. Luego aparece un tal Jean-Luc Mélenchon, con casi 4 millones de votos y un 11,10%. Y el Modem de François Bayrou con apenas un poquito más del 9%, es decir, de 2007 a 2012, prácticamente baja a la mitad en este apoyo en la primera vuelta. Y la segunda, François Hollande obtiene un poquito más de 18 millones, el 51,63% de votos, y Nicolas Sarkozy el 48,40% prácticamente. ¿Qué ocurre? Ya ahí había como el tiburón que va surgiendo. Y en 2017 nos encontramos con una disposición en la que, después de todo esto que se ha podido ver, nos encontramos con que ni los socialistas que han estado con François Hollande, ni los republicanos que han estado antes con el señor Sarkozy, son capaces de tener empuje suficiente como para tener una victoria. Dejando de lado lo que sucedió antes con el señor Mitterrand y con el señor Chirac, nos encontramos con que estos nuevos políticos, esa nueva hornada, más allá de los viejos Chirac, Mitterrand y todo esto, ya sea el señor Sarkozy o el señor Hollande, han comprometido los poderes de Francia en medidas que no se han cumplimentado. Y por tanto, la deriva es de incomprensión y en el ámbito interno es un elemento que hay que estudiar respecto de cómo sucedió, porque en buena medida cuando uno se acerca a Francia nos encontramos con la situación geopolítica, de cuáles son los amigos internacionales, pero no hay que bajar a los niveles institucionales, bajar a las promesas, las políticas concretas por las que se mueve parte del electorado. Yo creo que la parte mayoritaria del electorado tiene que ver con cuánto le cuesta el combustible, cuánto de viable es la proximidad del centro de salud, cómo es la realidad respecto del centro educativo para sus niños, la actitud de la policía, los barrios no-go y muchas disposiciones respecto de cómo solucionar los problemas del día a día de los franceses. Y en buena medida eso fue una disposición en la que hubo que sacar a un ministro que lo era del periodo de François Hollande para que fuera como independiente con ese movimiento popular que supuestamente se generó con En Marche, la República en Marcha o Renacimiento, que obtiene para tratar de frenar a Le Pen y el Frente Nacional 8.600.000 votos, el 24% en la primera vuelta en ese momento. Hay que decir que esto fue algo que se fue construyendo en 2017, durante ese primer momento. Porque se llega a la primera vuelta con una noción en la que el candidato Macron iba a ser el tercero. Y de largo, porque nos encontramos con que Le Pen iba a ser el primero con un 27%, pongamos. El candidato Fillon de los republicanos iba a ir con un 25 largo. Y el candidato Macron estaba con un 20 escaso, 20%. Con eso no pasas. En torno al final de enero es cuando se produce el sorpaso en las encuestas a Fillon. Y en torno a
marzo, marzo hasta mayo, marzo hasta mediados de abril, pongamos, se suman las horquillas entre Le Pen y Macron. Hasta que llega a mediados de abril, hasta mayo, en el que comienza a separarse Macron respecto de un Le Pen decreciente. Desde mediados de febrero, más o menos, empieza a tener una línea decreciente. Con lo cual, ahí nos encontramos con una situación interesante, en la que, en buena medida, el que también obtiene cierto impulso desde mediados de marzo es Mélenchon, que tenía en torno a un 12% en esa época de mediados de marzo, para lograr subir hasta casi un 19%, que será parecido a lo que será la estimación de François Fillon en ese momento de las elecciones. Y nos encontramos ciertamente con esa primera vuelta en la que 24 para Emmanuel Macron, 21,30 para Marine Le Pen, François Fillon con un 20% y Jean-Luc Mélenchon con un 19,58%. ¿Qué pasó con el Partido Socialista? 6,36%. 6,36%. Segunda vuelta, otra vez, como fue en el caso de 2002, con nariz tapada, no nariz tapada, da igual, hubo gente que fue a votar, 20 millones para Macron, 10 millones para Marine Le Pen, 66-33, Macron presidente. Primer mandato del señor Macron. Pero luego, claro, hubo el 2022. Es decir, después de dos presidentes que tuvieron mandato único, se presentaba la reelección, el señor Macron. Y en buena medida se daba por hecho, pero luego una curva creciente en donde nos encontramos con que en el tracto final, respecto a la primera vuelta, desde marzo del 22, hubo un fenómeno bastante curioso. Una pequeña joroba respecto de la intención de voto a Monsieur Macron, que subió y bajó. Es decir, dando la idea de que si hubiera durado un poquito más, un mes más, probablemente Le Pen le hubiera cogido. Y si hubiera sido en vez de un mes, 3 meses más, tal vez Mélenchon le hubiera cogido y hubiera sido una segunda vuelta Le Pen-Mélenchon, pero fue en mayo y no en junio ni en septiembre. Con lo cual, ojo, cuidado también. En el que Macron obtiene un poquito menos de 10 millones de votos, Le Pen 8 millones, y nos encontramos con Jean-Luc Mélenchon con 7.700.000 votos. 27,85 para Macron, 23,15 para Le Pen y 21,95, casi un 22% para Jean-Luc Mélenchon. Lo cual significa que en la segunda vuelta, con algo menos, más apretado, 18 millones a 13 millones, 58,55 a 41,45. Después de las elecciones europeas nos encontramos con la situación parecida a lo que intentó, con éxito, el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón respecto de las elecciones generales hechas el lunes siguiente de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de ese 2023, obteniendo una ventana de oportunidad que, bueno, pues fue algo sorprendente, pero útil, muy útil, como se vio en 2023 en la investidura fallida de Pedro Sánchez, no, de Feijóo, y luego la de el señor Pedro Sánchez, que sí salió, a pesar de que luego esa mayoría no sea útil para la operatividad. Como hemos repasado, ciertamente, la situación es complicada, teniendo en cuenta ese detalle de que la gobernabilidad, tanto para la presidencia, que está garantizada en cierta medida
No al 100%, porque pueden haber imprevistos, o puede haber cosas que sean lo suficientemente graves como para quitar al señor Macron de la presidencia, pero en principio es un pato cojo que llega hasta 2027. Pero luego nos encontramos con esa disposición de que una cosa es el jefe de Estado y otra el jefe de gobierno, que depende del legislativo. Y en esta disposición, como hemos visto, el jefe de Estado tiene una disposición en la que primero los republicanos, Sarkozy, luego los socialistas, Hollande, la invención de este candidato, que tiene desgaste de materiales, como se vio en el comentario que hemos hecho respecto de las elecciones 2017 y 2022, y que el hecho de que no se pueda presentar, o de que si se presentase, tal vez lo podría obtener la presidencia muy raspado, muy raspado, tal vez con el 51%, 51% como mucho, nos encontramos con esa disposición de que habría que buscar a alguien que sea como Macron y parece que tal vez lo haya encontrado, tal vez. Pero claro, de aquí a 2027 estamos hablando de un año y 9 meses, más o menos, hasta mayo del 27. Claro, es que pueden pasar muchas cosas. Y nos sucedió el hecho de que, no, lo mismo que las elecciones presidenciales en el ámbito del sistema político francés, esa deconstrucción de los republicanos, esa deconstrucción de los socialistas y esa deconstrucción progresiva también de la coalición centrista del señor Macron, llevaron a esas elecciones del Parlamento Europeo sustancialmente importantes. Francia, elemento importante respecto del número de parlamentarios que se eligen, respecto de las mayorías en el Parlamento Europeo, que en buena medida estaban articuladas entre tres fuerzas políticas: los centristas barra liberales, de lo que acabó siendo Renew Europe, pero antes era ALDE Party, la situación de los socialistas y de los populares. Que hay que incorporar también un poquito a los verdes, Alianza Verde, en una especie de 3/4 grandes familias políticas que tienen ahí el poder. Pero en buena medida hay que incorporar y abrir juego respecto de los verdes, porque hay hasta 3 grupos de derecha plus plus a la derecha del Partido Popular, lo cual hace que sea complicado la atomización progresiva también en el Parlamento Europeo. ¿Qué sucedió en Francia? Que Francia vuelve, es decir, Le Pen, a pesar de que aquí no sea Le Pen, sino Jordan Bardella, que es de la familia, obtenga 30 escaños, 30 escaños, 30 de 81. Un 31,37% respecto de los votos. El movimiento de Macron tiene 13 escaños, 13. El Partido Socialista, que tuvo un desempeño sorprendentemente bueno, obtuvo la tercera posición con 13 escaños. Mélenchon, 9 escaños. La situación respecto de Les Républicains, 6 escaños. Los Verdes, 5 escaños. Y Zemmour, 5 escaños. Con esa disposición, traspolado a una hipótesis respecto de elección legislativa o elección presidencial, era horrible, porque llevaba la primacía por largo a el partido de Le Pen Bardella, y por tanto ahí tenía un shock respecto de lo que fue para España respecto de, por ejemplo, Valencia, en donde se llegó en ese interín desde lo que suponían las elecciones autonómicas y la elección legislativa del 23 de julio, hubo una negociación express que pusieron al bombero torero, candidato de Vox, como vicepresidente de la Generalitat Valenciana, y por tanto ahí el miedo fue escenificado, fue clarísimo. Si no votáis por Pedro Sánchez, entonces vais a tener un gobierno de coalición entre PP y Vox y ya vais a disfrutar. Vais a estar chachipiruli. Pues después de las elecciones al Parlamento Europeo, pues Francia
tuvo, en parte, ese electroshock supuestamente, pero ahí viene la disposición. Mientras, los republicanos en principio van por su parte, a pesar de los coqueteos de otras formaciones para tratar de incorporarles, y que también hubo un poquito de esto y un poquito de aquello. Bueno, pues en principio fueron por su parte. Pero, y aquí está parte del pero, los socialistas no tienen un grupo en donde estén incorporados, sino dentro del nuevo Frente Popular. Y ahí está parte del asunto, porque para el juego político, en donde haya disposición de que Juntos, que es la agrupación de Emmanuel Macron, eh, esa disposición de articular una mayoría desde el centro, eh, debería incorporar no solamente a Juntos, sino también a los republicanos, sino también al Partido Socialista. Y eso es vetado por el que da la disposición de los escaños, que es el nuevo Frente Popular liderado por Mélenchon. ¿Cuál fue el resultado global? El resultado global fue 178 escaños para el nuevo Frente Popular, 150 para Juntos Manuel Macron y 125 para la agrupación nacional. A pesar de que en votos, en la segunda vuelta, obtuvo 8.744.000 la agrupación nacional, 7 millones el nuevo Frente Popular y juntos 6.313.000. Agrupación nacional en la primera vuelta, porque esto es primera y segunda. En la primera vuelta, Agrupación Nacional obtiene 37 escaños y 88 en la segunda. Nuevo Frente Popular, 33 en la primera, 146 en la segunda. Y Juntos, 2 en la primera y 148 en la segunda. Es que en la primera vuelta, la Agrupación Nacional obtiene 9 millones largos, Nuevo Frente Popular casi 9 y Juntos casi 6 millones y medio. Es decir, que tiene bastantes más votos la primera fuerza que Juntos, que es la tercera fuerza. Pero, y en esto seguramente sea la inteligencia de Messi Macron, la utilización de ese esfuerzo hizo que, aun teniendo la tercera posición, tenga la segunda en escaños. Y ese tal vez fue el triunfo, muy maquillado por la realidad respecto de la distribución posterior de los acontecimientos, respecto de haber logrado por lo menos ser segunda fuerza en el Parlamento. Y ahí está esa vicisitud de y la disposición respecto de los primeros ministros. Se ha complicado una articulación mayoritaria. ¿Por qué? Porque, como digo, una cosa es tratar de articularla en torno a Juntos, pero parece que a eso ha renunciado, a pesar de que ahora ha vuelto a eso, con Le Cornu. Un candidato, después de todos los que han ido pasando, que han pasado desde un Barnier, el último Bayrou, tratando de hacer articulaciones, pero la articulación, entre comillas, natural, con una mayoría suficiente, claro, si la disposición de los candidatos del Partido Socialista han obtenido los votos a través de una coalición electoral como es la de Mélenchon, pues Mélenchon dice: ¿cómo ustedes, los socialistas, pretenden salir del redil para apoyar una candidatura que no sea la de primer ministro, obviamente, de Mélenchon? No hay otro. Para hacer algo así como una cohabitación respecto de Chirac, o que Mélenchon ponga un títere para ser como Balladur respecto de Chirac para el 1995. Una de las dos. Pero bien por la una o por la otra, que el nombre del primer ministro lo ponga Mélenchon. Eso es lo que es impepinable, y para eso Mélenchon dice que todos y cada uno de los diputados de su coalición son suyos, de él, y que los articula como él considera, internamente, dentro de la coalición, pero que son de él.
Y Macron no puede desde fuera empezar a hurgar y separar y buscar... No, usted no puede hacer eso. Es lo que le dice Mélenchon. Habiendo, como hay, una mayoría absoluta entre los de Le Pen barra Bardella con los de Mélenchon, hay una mayoría articulada. Si sumamos todos, son 300. Son 300 escaños. 300 escaños de un total de 577. Con lo cual es una mayoría absoluta. Y esa es la única realidad que está detrás de todo esto. Si votan en el mismo sentido todos los de Mélenchon y todos los de Bardella, da igual la suma, aunque articule a todos los que están en medio, pierde el gobierno. Y no solamente va de números, sino también de para qué quieres esa mayoría, qué quieres hacer, qué políticas públicas, habiendo una disposición en la que ya había un asunto de fondo respecto a los presupuestos, respecto a los ingresos, respecto del estado de bienestar, que viene desde la época de Villepin, pero también de Raffarin, que era el primer ministro anterior. Una cuestión que tiene, como digo, más de 20 años. Respecto al gasto público, respecto de la implicancia del Estado en la actividad económica pública, privada, respecto de los sindicatos, respecto de la educación pública, respecto de los transportes, respecto de los sindicatos. Un montón de cosas que parece que se han dejado en barbecho durante 20 años. No se quiso resolver entonces, porque no vamos a resolverlos y mantenernos enfregados, porque igual subimos a Le Pen, en el caso Jean-Marie, luego Marine Le Pen, luego ahora Bardella, y volando, luego también con el tema de Mélenchon, porque tenemos los sectores de derecha izquierda en el que los frentes opacan la parte del centro que se está achicando. Se está achicando a pesar de que se creó para Macron, se está achicando porque fue la vinculación de dos elementos que estaban más o menos próximos, pero separados, y que eran la articulación del sistema político francés, como eran la derecha y la izquierda, como eran los conservadores y los socialistas. Y esta deconstrucción de los pilares llevó a Macron. Y Macron está teniendo problemas porque están polarizando en los extremos, que son los que están ganando. Los de Mélenchon, o la incorporación de lo que queda del Partido Socialista. Recordemos también otro pequeño detalle. Ir por el desierto puede ser complicado, pero un momento resurge. En este momento las encuestas dan que Nueva Democracia en Grecia tiene como contendiente principal enfrente, sí, el PASOK. El PASOK ha vuelto en Grecia, después de haber tenido una larga noche en el desierto de la ausencia respecto de la dualidad entre Syriza, que atomizó, se implosionó, y ahora ya no existe prácticamente la dualidad entre Nueva Democracia y Syriza. Ahora será entre Nueva Democracia y PASOK, tal vez. No se puede garantizar, pero esto que pasó en Grecia, ¿por qué no podía pasar en...? Pues no han tenido paciencia. Han querido seguir controlando poder, seguir teniendo, pero a ello han sacrificado su alma. Cierto es que a través de Zemmour, a través de otras disposiciones, parte de los republicanos también han vendido su alma, pero no todo, porque ahí tenemos la disposición de que en las legislativas los republicanos tienen 39 escaños por sí mismos, separados. 39. Es una minoría, pero es una minoría importante. Y puede servir de articulación a la hora de un discurso que pueda llevarles a un resurgir, si el público quiere. A fin de cuentas, esto va de votantes. Pero el problema es ese. Después de haber llevado a Bayrou a las brasas, Francia afronta el mandato de Le Cornu con una disposición en la que tenga que contentar a los republicanos y a los socialistas y que se lo deje hacer Mélenchon para articular una mayoría no de gobierno, porque ya se especuló precisamente en el momento después de esas elecciones en 2024 que igual convenía poner a un primer ministro socialista, por ejemplo, François Hollande, otra vez,
pero no como presidente, sino como primer ministro socialista, para articular una mayoría en torno a él. Pero claro, eso resultaría complicado respecto de la articulación desde el centro para las dos alas, socialista y republicana, es decir, conservadora. Con Le Cornu es posible hacer una reforma en el ámbito presupuestario en el que haya dos votaciones viables, que las dos son importantes, el tema de la ratificación del gobierno y el hecho de que haya un presupuesto que sea aceptado por la Asamblea Nacional y que no haya mociones de censura que desde los extremos vuelvan a torpedear, o que haya una necesidad de una moción de confianza en la que caiga el gobierno, como sucedió con el señor Bayrou. ¿Qué va a hacer el movimiento de Bayrou? Ser acríticamente acompañante del proceso de Macron y su agrupación. Estaban dentro también. Con lo cual tienen cierta dependencia orgánica también, como la tienen los socialistas respecto de Mélenchon. Ese run run pues puede generar en donde pues hay esos cuatro espacios, los tres más o menos grandes se supone, como es el tema de los Le Pen, los Mélenchon, los de Macron, que no se puede presentar. Y claro, si funciona bien, si Le Cornu funciona, pues puede ejercer desde el cargo de Matignon, desde el primer ministro, una disposición que enfile la posibilidad de ser candidato al Elíseo, es decir, ser el nuevo califa en vez del califa, ser Macron en vez de Macron. Porque tiene una disposición de ser cargo público, ser ministro, desde el 2017. Ha estado en todos los gobiernos del señor Macron. Con lo cual, en principio, deberían de conocerle perfectamente. Es un hijo político de Macron. Le ha elegido a él, específicamente. No tardó ni un segundo en elegirle después del descapitamiento del gobierno de Bayrou. Con lo cual, ahí nos encontramos con una disposición en la que habrá que visualizar cómo termina el año y cómo evoluciona el siguiente. Para ver si Le Cornu, que tiene una carrera de fondo tremenda, pues puede ser el candidato para 2027 para las presidenciales. Pero, teniendo en cuenta los precedentes en los primeros ministros, que han durado menos de un año, los últimos han durado menos de un año, lo tiene realmente jodido. Sobre todo por esa disposición, como decía, respecto de las dos formaciones impermeables, como es esa suma de 300, 175 de Mélenchon, 125 de Le Pen, y si mantiene la unidad, sobre todo Mélenchon, poniendo el grillete una vez más a los socialistas, este gobierno de Le Cornu no va a durar. Pero claro, si los socialistas se desgajan, pueden acabar descubriendo que no les va a votar ni su tía, tal vez volviendo a un esquema en el que puedan lograr un 6% del voto en las siguientes elecciones, ya sean legislativas o sean presidenciales. Además, ¿con qué candidato? ¿Tienen algo con tirón? Porque fue Mélenchon el que arrasó para que tuvieran el número de diputados que tienen. Por tanto, los socialistas tienen una papeleta muy difícil cara a sus propias decisiones que han tomado hasta el momento actual y las que van a tomar a partir de ahora. Y sobre todo con el hecho de que si se les ocurre la brillante idea de separarse de Mélenchon, quien traiciona a un amigo, ¿cómo puede tener fiabilidad de que no va a volver a hacerlo en el futuro? Si se desgajan de Mélenchon después de haber ido en coalición con él y de haber recibido el escaño gracias a él para sumarse a la mayoría de republicanos y de macronistas, ¿cómo fiarse después de esta gente? Pero claro, si para sumar a los socialistas tienes que sumar a Mélenchon y cambiar las políticas públicas para profundizarlo en algo que devenga en... sí, incrementar el gasto público, pero también incrementar el ingreso a través de nuevos impuestos, con lo cual el desbalance sea profundo.
Además de la crisis que ya tiene la propia realidad económica francesa. Pero bueno, veremos. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, algún bat, Betty Gelpian.